Yo maté a mi esposo. No con mis manos, pero lo maté de todas formas. Y durante 32 años, nadie lo supo. Ni siquiera él. Esa frase que acabo de decir probablemente te hizo detener. Quizás retrocediste, confundido. ¿Qué significa matar sin manos? ¿Es una metáfora? ¿Una confesión? La verdad es más compleja que ambas cosas, y cuando termines de escuchar, entenderás que a veces la culpa es más mortal que cualquier arma. Tengo 67 años. Vivo sola en una casa que ya no reconozco, en una ciudad que creció alrededor mío sin que yo realmente lo notara. Las paredes de mi habitación son beige, un color que elegí una vez pensando que era neutral, que no diría nada sobre mí. Qué equivocada estaba. Esos muros silenciosos hablan de rendición, de alguien que dejó de tener opiniones propias hace mucho tiempo. Cada mañana me despierto a las 6. No porque tenga algo que hacer. No porque alguien me espere. Me despierto porque mi cuerpo ha aprendido la rutina y sigue adelante sin que mi mente lo autorice. Me siento en el borde de la cama durante 10 minutos, mirando la luz gris que se filtra por la ventana. Mi dormitorio da al jardín trasero, al que ya no cuido. Las rosas que planté hace décadas ahora crecen salvajes, sin forma, sin propósito. Hay una taza de café que dejo en la mesa de noche. Ayer la dejé, hace 2 días la dejé. A veces se queda allí una semana completa, la tapa cubierta de una película de polvo, el café convertido en un líquido oscuro y amargo que ni siquiera reconozco como café. Mi nieta, la última vez que vino, la vio y no dijo nada. Solo la recogió sin expresión, como si estuviera limpiando los restos de una vida que ya no sabe cómo salvarse. Mi casa tiene 3 habitaciones. La mía, que apenas uso. La de mis hijos, que ya no viven aquí hace 30 años. Y la tercera, la que nunca he podido nombrar en voz alta. La que está siempre cerrada. En esa habitación hay un armario. En ese armario hay un cajón. En ese cajón hay un diario que escribí durante 45 años de matrimonio. Nunca lo he leído completo desde que guardé la pluma por última vez. Sé que si lo hiciera, tendría que confrontar cada mentira, cada silencio, cada día que elegí ignorar la verdad que ya conocía. Porque sí, yo sabía. Eso es lo que necesitas entender antes de que comience esta historia. Yo siempre supe. Pero espera. Déjame llevarte atrás. Vuelve conmigo al momento en que todo comenzó, al instante en que una chica de 22 años vio a un hombre entrar en la sala de baile de su barrio y creyó, con la certeza de los jóvenes, que había encontrado su destino. Ese fue en 1962. Un sábado por la noche. La música era de una orquesta que sonaba a través de un sistema de altavoces que ya tenían años de antigüedad. El aire estaba caliente, pegajoso, lleno de humo de cigarrillo que hacía que los ojos lloraran. Yo llevaba un vestido rojo, un rojo profundo que mi madre desaprobaba pero que yo había comprado de todas formas, guardándolo en casa de mi amiga Lucía para poder ponérmelo sin que ella lo viera. Mi nombre era Marta entonces. Bueno, sigue siendo Marta, pero era una Marta diferente. Una que creía en las cosas. Una que pensaba que el amor era el argumento principal de la vida y que el resto de los detalles se acomodarían alrededor de esa verdad central. Él se llamaba Héctor. Tenía 31 años, lo cual parecía tremendamente sofisticado para alguien de mi edad. Trabajaba en la aduana del puerto. Llevaba un traje gris que había visto mejores días, pero se movía con una confianza que hacía que la ropa no importara. Sus ojos eran oscuros, casi negros, y cuando me miró esa primera noche, sentí como si alguien hubiera encendido un fuego dentro de mi pecho. ¿Me das este baile?, preguntó, extendiendo su mano. Yo había practicado esa frase con mis amigas 1.000.000 de veces. Sabía exactamente cómo responder. Pero cuando llegó el momento, algo en su voz me hizo olvidar el guión. Sí, dije simplemente. Sus manos eran ásperas. Olía a cigarrillo y a algo más, algo que no podía identificar pero que encontraba adictivo. Mientras bailábamos, noté que miraba más allá de mí, hacia la puerta, como si esperara a alguien. Pero luego volvió su atención a mis ojos y sonrió, y ese pequeño gesto de inseguridad que había visto desapareció.
Lo que no sabía entonces es que nunca desapareció realmente. Solo aprendí a ignorarlo. Nos vimos todas las noches durante una semana. Luego todas las noches durante un mes. Mi madre preguntaba dónde iba. Le mentía, diciendo que estaba con Lucía. Mi padre simplemente me observaba, pero no decía nada. Creo que reconocía algo en mí, esa inevitabilidad del destino que yo interpretaba como amor. Después de 3 meses, Héctor me propuso matrimonio. No fue romántico. Estábamos en un café, bebiendo chocolate caliente que hacía demasiado calor para beber, pero lo hacíamos de todas formas porque era invierno en la pequeña aldea donde él vivía de niño, y él decía que el chocolate caliente en invierno era una verdad universal. Deberíamos casarnos, dijo, como si sugiriera que deberíamos ir al cine. ¿Es una propuesta?, pregunté. Es un hecho, respondió. La pregunta es si vas a aceptarlo. Yo dije que sí. La boda fue en la iglesia de mi barrio, el 15 de junio de 1963. Me casé de blanco, por supuesto. La foto de ese día la tengo guardada en esa habitación que nunca puedo nombrar. En ella, estoy radiante. Mi sonrisa es tan amplia que parece falsificada, pero no lo era. Esa alegría era completamente real. Héctor está a mi lado, con una mano en mi cintura, y su expresión es de satisfacción. ¿Eso es lo que yo leía entonces como amor? Ahora sé que era algo más parecido a la posesión. Nos fuimos a vivir a un departamento pequeño en el centro de la ciudad. Tenía 2 habitaciones, una cocina diminuta, y una vista que daba directamente a otra pared de edificio. Héctor lo presentaba como si fuera un palacio. Yo estaba de acuerdo. Entonces, cualquier lugar donde estuviéramos juntos parecía mágico. Los primeros 5 años fueron, bien. No perfectos, pero bien. Mis hijos nacieron en ese tiempo. Mi hijo mayor, Javier, llegó primero. Luego Rosa, 3 años después. Luego Felipe. 3 hijos en 5 años, y yo apenas tuve tiempo de respirar entre uno y otro. El Héctor de esos años era diferente al del hombre en que se convirtió después. Era más suave. Se despertaba a mitad de la noche cuando Javier lloraba y me traía al bebé. Me masajeaba los pies cuando estaba embarazada. Bromeaba con nuestros hijos, haciéndolos reír con historias absurdas sobre un pájaro mágico que vivía en el techo. Pero también había momentos pequeños que yo catalogaba como nada importante. Una noche no volvió a casa. Dijo que se había quedado en el trabajo, que un barco llegó inesperadamente y tuvo que quedarse hasta tarde. Me mostró un papel con sellos oficiales. Parecía verdadero. Otra vez, encontré una nota en su bolsillo. Estaba lavando su ropa, y cayó un papel doblado. Decía, jueves. El sitio de siempre. M. Cuando le pregunté, negó haber visto la nota. Dijo que probablemente era algo viejo, que no sabía de qué estaba hablando. Su voz cambió cuando mintió. Se volvía más aguda, más tensa. Debería haber confiado en eso. Debería haber escuchado esa voz de falsedad que me gritaba la verdad. Pero tenía 3 bebés. Tenía una hipoteca que Héctor aseguraba que apenas podíamos pagar. Tenía una iglesia que creía que los divorcios eran una maldición y una familia que ya me miraba con lástima por haber casado tan joven, tan deprisa, con tan poco conocimiento real del hombre que había elegido. Así que guardé la nota. La quemé en la estufa de la cocina mientras mis hijos dormían, y vi cómo las palabras desaparecían en el fuego, como si nunca hubieran existido. Eso es lo que aprendí a hacer muy bien, hacer desaparecer cosas. Años pasaron. Los años de estar ocupada de más para pensar. Los años de dormir en camas separadas porque él decía que mis insomnios lo mantenían despierto. Los años de encontrar lipstick que no era mío en su uniforme de trabajo y fingir que no existía. Los años de llamadas telefónicas que terminaban abruptamente cuando yo entraba a la habitación. Los años de trabajar tarde y reuniones sorpresa y problemas en la aduana que necesitaban resolverse inmediatamente. Pero también fueron años de normalidad. Mi hijo Javier jugaba fútbol. Mi hija Rosa ganó un premio de literatura en su escuela.
Mi hijo menor Felipe quería ser astronauta, y pasaba horas mirando el cielo desde el balcón de nuestro departamento, trazando constelaciones con su dedo pequeño. Héctor asistía a las funciones escolares. Traía dinero suficiente a casa. No bebía más de lo que bebían otros hombres. No golpeaba. Por los estándares de la época, era un marido decente. Eso es lo que mi madre me decía cuando se me escapaba alguna pregunta sobre mi infelicidad. Podrías tener un marido que beba, decía. Podrías tener un marido que te pegara. Tienes un marido que te provee. ¿Qué más quieres? ¿Qué más quería? Quería alguien que me mirara como si yo fuera lo más importante en su vida. Quería conversaciones profundas en lugar de silencios incómodos. Quería que cuando me tocara, fuera porque me amaba, no porque era su derecho conyugal. Quería, muy simplemente, un matrimonio que fuera verdadero. Pero esas cosas no eran realistas para una mujer de mi generación. Eso es lo que se decía a sí misma. Eso es lo que creía. Fue en 1989 cuando ocurrió el primer incidente real. El primero que no pude ignorar, no importa cuánto lo intentara. Estaba limpiando su escritorio, buscando dinero que me había prometido para pagar los impuestos de la casa. Mis hijos ya eran mayores. Javier trabajaba en un banco. Rosa estaba en su último año de universidad. Felipe se había mudado a otro país 5 años atrás para buscar oportunidades. Me sentía sola. Héctor seguía yendo a trabajar, seguía siendo el mismo hombre de expresión cerrada y palabras mínimas. Encontré una libreta en el fondo de su escritorio, debajo de algunos documentos de trabajo. Era pequeña, de un rojo desgastado, y estaba llena de lo que parecía ser anotaciones. Números. Nombres. Fechas. Reconocí algunos de esos nombres. Compañeras de trabajo que habían venido a nuestra casa en reuniones sociales años atrás. Nombres de restaurantes. Moteles. Al lado de cada nombre había dinero gastado. Dinero que debería haber estado en nuestra casa. Dinero que debería haber ido a la educación de nuestros hijos, al mantenimiento de nuestro hogar, a mí. Mis manos temblaban cuando sostuve esa libreta. El papel se veía frágil, como si apenas sobreviviera el peso de todas esas confesiones silenciosas. Me senté en el piso de su estudio, en la oscuridad que se filtraba por la ventana, y algo en mí se quebró. No fue un quiebre dramático. No recuerdo haber gritado o llorado. Lo que recuerdo es un silencio. Un silencio profundo que se expandía dentro de mí, llenando todos los espacios que alguna vez ocupó la esperanza. Cuando Héctor llegó a casa esa noche, fui directa. ¿Cuánto tiempo?, pregunté. ¿De qué hablas?, respondió, su voz tomando ese tono agudo y falso que conocía tan bien. Sostenía la libreta. Fue un gesto que hice sin pensar, simplemente extendí mi mano y dejé que la evidencia hablara por sí sola. Su cara pasó por varios colores. Primero blanco. Luego un rojo oscuro. Luego volvió al blanco. Eso es privado, dijo. ¿Privado?, repetí. ¿Privado? Llevamos 36 años de matrimonio, Héctor. ¿Qué es privado entre nosotros? Todo, dijo. Todo es privado. Tu vida es tu vida. La mía es la mía. Pero vivimos juntos. Compartimos una casa. Compartimos hijos. Compartimos una casa, confirmó lentamente. Pero eso no significa que compartamos todo. Me quedé mirándolo, tratando de reconocer en su cara al hombre que amé, al hombre que baila conmigo esa noche en 1962, al hombre que decía mi nombre mientras hacíamos el amor. Pero lo que veía era un extraño. Un extraño que vivía en mi hogar hace 36 años. ¿Por qué?, pregunté. ¿Por qué qué? ¿Por qué todas estas mujeres? ¿Por qué el dinero? ¿Por qué las mentiras? Se quitó la chaqueta lentamente y la colgó en la silla de respaldo. Sus movimientos eran deliberados, como si estuviera comprando tiempo, procesando la mejor manera de explicar lo inexplicable. Porque me amas demasiado, dijo finalmente. ¿Qué? Me amas demasiado, Marta. Tu amor es muy grande, muy sofocante. Es como estar bajo agua. No puedo respirar.
Entonces, eso justifica, señalé la libreta, que ahora estaba en mis manos, tiritando como algo vivo. No justifica nada, dijo. Pero explica todo. Se fue a la habitación. Cerró la puerta. Y yo me quedé en la sala, sosteniendo esa libreta en mis manos, preguntándome en qué momento exacto había comenzado a asfixiarlo con mi amor. En qué momento mi amor había se convertido en su excusa. Esa noche no dormí. Me sentaba en la cocina, hojeando la libreta, tratando de encontrar algún patrón, algún significado oculto. Los nombres volvían a repetirse. Había favoritas. Algunas que veía solo una o dos veces. Otras que aparecían todos los meses durante años. Había una en particular. Un nombre que aparecía una y otra vez durante los últimos 8 años. Verónica. Estaba anotada como UE, pero junto a su nombre había pequeños detalles. Le gusta la música clásica. Su hijo tiene problemas en la escuela. Quiere viajar a Italia. Detalles de una vida. Detalles que sugieren intimidad no solo física sino emocional. Detalles que Héctor nunca había compartido conmigo, aunque yo había estado a su lado durante 36 años. Fue en ese momento, en esa cocina oscura, a las 3 de la mañana, cuando tomé mi decisión. No iba a confrontarlo de nuevo. No iba a exigir explicaciones. No iba a destrozar mi matrimonio, mi vida, mi identidad. Porque eso es lo que era para mí entonces, mi vida había sido su vida. Mi identidad había sido la de su esposa. Pero en cambio, iba a ser algo peor. Iba a quedarse. Aquellos que me aman me han preguntado a lo largo de los años por qué no me fui. ¿Por qué no pedí un divorcio? ¿Por qué no comencé de nuevo? Ahora, a los 67 años, mirando atrás, veo el momento de quiebre tan claramente como si estuviera sucediendo en este instante. Fue el miedo. No miedo a estar sola, aunque eso también jugaba un papel. ¿Era miedo a admitir que había cometido un error? Miedo a lo que dirían mis hijos, que para entonces eran adultos y definitivamente se cuestionarían las elecciones que sus padres habían hecho. Miedo a la pobreza, porque aunque Héctor me había sido infiel, también me había provisto. Miedo a que si me iba, si exponía la verdad sobre nuestro matrimonio, estaría destruyendo no solo a él, sino a mí misma. Pero también fue algo más. Fue la idea de que si simplemente permanecía, si simplemente fingía no saber, podría de alguna manera conservar el control. Que mi silencio era poder. Cuán equivocada estaba. Mi silencio no era poder. Era complicidad. Durante los siguientes 32 años, continué. Continué preparándole el desayuno cada mañana. Continué sonriendo cuando venía a casa. Continué yendo a las cenas con sus amigos de trabajo, sonriendo, haciendo chistes, jugando el papel de la buena esposa. Pero algo murió dentro de mí esa noche. O más bien, algo dentro de él murió. Porque si de verdad me amas a alguien, si amas su presencia, su compañía, su perdón silencioso, al final eso te consume. Es como beberse el veneno esperando que la otra persona se enferme. He leído en algún lugar que los hombres que son constantemente perdonados sin confrontación, sin consecuencias, eventualmente comienzan a odiar a la persona que los perdona. Es un odio que crece lentamente, en las grietas de la culpa no procesada. Porque si ella lo ama a pesar de todo, si ella permanece a pesar de todo, entonces, ¿qué dice eso sobre él? ¿Qué tipo de hombre es que merece tanto amor mientras deshonra ese amor constantemente? Vi ese odio en los ojos de Héctor cada vez que me miraba, especialmente después de ese día con la libreta. Continuó con Verónica durante otros 15 años después de que encontré la libreta. No lo seguí, pero podía verlo en su cara cuando llegaba a casa tarde, en la manera en que evitaba mis ojos, en el olor que traía en su ropa. Pero algo cambió después de que encontré ese libro. Antes, Héctor al menos fingía. Me tocaba de vez en cuando. Compartía historias sobre su día. Se reía de mis chistes. Después, fue como vivir con una estatua que respiraba. Cenar con él se convirtió en un acto de crueldad silenciosa. Pasábamos la comida entera sin hablar, o mejor dicho, él no hablaba. Yo intentaba llenar los silencios con preguntas, con observaciones,
con cualquier cosa para romper el hielo que se había formado entre nosotros. ¿Cómo fue tu día?, preguntaría. Bien, respondería, sin levantar la vista del plato. ¿Algo interesante? Nada especial. Y nos sentaríamos en esa mesa de madera que habíamos comprado juntos hace años, rodeados por 30 y tantos años de memoria compartida, completamente solos. Mis hijos notaron el cambio cuando visitaban. Rosa, mi hija, fue la primera en confrontarme. Mamá, ¿dónde está papá?, preguntó durante una visita hace algunos años. En el trabajo, respondí. ¿De nuevo? Trabajaba en la noche también la última vez que vino. Algo en su tono me rompió. Fue tan pequeño, tan casual, pero cargado de toda la preocupación que una hija siente cuando ve a sus padres siendo infelices. Cuando ve a su madre sacrificándose por una mentira. Tu padre y yo tenemos nuestros propios espacios, dije, lo cual era verdad de la manera más vacía posible. ¿Es por otra mujer?, preguntó Rosa directamente. Me sorprendió tanto que realmente la miré. Mi hija, que ahora tenía 53 años, que era una mujer exitosa e independiente, me estaba haciendo la pregunta que no me atrevía a responder ni para mí misma. ¿De dónde sacas eso?, pregunté. ¿Por qué llevas ese dolor en la cara desde hace años, mamá? Desde que éramos niños, honestamente. Y pensé que tal vez cuando creciéramos, cuando nos fuéramos, las cosas mejorarían. Pero no mejoraron, ¿verdad? Me quedé en silencio. He estado en relaciones difíciles, continuó Rosa. He cometido errores. Pero aprendí que el compromiso no significa sacrificar tu alma. Que el amor no significa morir lentamente al lado de alguien. Ustedes no entienden, dije, y mi voz sonaba como la de una extraña para mí misma. Defensiva. Asustada. Las cosas eran diferentes cuando era joven. Los hombres eran diferentes. Las opciones de las mujeres eran limitadas. Entonces, ¿por qué no te vas ahora?, preguntó Rosa. Ahora tienes opciones. ¿Por qué? Empecé, pero no pude terminar. ¿Por qué? ¿Por qué seguí aquí? Por costumbre. ¿Por miedo? Porque había invertido tanto en esta mentira que admitir que era una mentira significaría admitir que había desperdiciado mi vida. Porque estoy cansada, dije finalmente. Porque tengo 62 años. Porque esto es lo que conozco. Rosa se acercó y me abrazó, y sentí sus lágrimas en mi cuello. Lo siento, susurró. Lo siento que pienses que no mereces más. Después de que se fue, me senté sola en la casa, pensando en lo que había dicho. Que no merecía más. ¿Cuándo exactamente había llegado a creer eso de mí misma? Fue un proceso gradual, supongo. Un poco cada día, mientras sonreía cuando no quería sonreír, mientras fingía que no veía lo que veía, mientras construía un acuerdo con la verdad que me permitía vivir con ella sin honrarla. En 2004, Héctor se retiró del trabajo. Pasó de estar fuera la mayor parte del día a estar en casa, ocupando el espacio. Verónica se desvaneció de sus registros, o al menos eso pensé. Tal vez ella finalmente se cansó de un hombre que no podía dejarme. Tal vez ella encontró a alguien que la amara sin culpa. O tal vez solo fue más cuidadoso. Porque incluso después de retirarse, desaparecía. Voy al café, diría. Tengo que ver al médico. Iré a caminar. Pasaría horas fuera, y cuando regresaba, traía ese olor que había aprendido a reconocer como el olor de su infidelidad. Una mezcla de colonia barata, sudor ajeno, y la mentira. Pero ya no le preguntaba. Ya no confrontaba. Solo observaba. Y fue durante una de estas observaciones silenciosas cuando noté algo diferente. Héctor estaba envejeciendo. No simplemente en el sentido físico, aunque eso también sucedía. Sus manos temblaban. Su paso no era tan firme. Perdía palabras a mitad de las oraciones, se detenía, mirando fijamente el espacio como si estuviera buscando la palabra dentro de su propia cabeza y no pudiera encontrarla. ¿Estás bien?, pregunté una vez, señalando su mano que temblaba mientras se llevaba una taza de café a la boca. Estoy bien, respondió, pero no lo estaba. Podía verlo en la forma en que su labio se tensaba cuando negaba.
Fue su médico quien encontró lo primero. Una visita de rutina. Algo en sus pruebas de sangre. Nada concluyente, pero lo suficientemente anormal para garantizar más pruebas. Más pruebas revelaron más resultados confusos. Luego vinieron los especialistas. Luego, finalmente, vino el diagnóstico. Alzheimer's. La enfermedad comenzaba a tomar raíz en su cerebro. Las células morían. Los recuerdos se desvanecían. Eventualmente, él se desvanecería también. Le dieron medicamentos. Fueron al especialista cada mes. Yo asistía a todas las citas, tomaba notas, hacía preguntas que el médico intentaba responder con la máxima amabilidad que una verdad cruel permite. ¿Cuánto tiempo?, preguntó Héctor durante una cita, en ese momento en que el médico había salido de la sala y éramos solo nosotros dos. No sé, dije honestamente. Pero tengo que saberlo. Tengo que hacer planes. Los médicos dijeron que es diferente para cada persona. Se quedó mirando sus manos, las manos que ahora temblaban más de lo que no temblaban. Tengo miedo, dijo. Fue la primera cosa verdadera que le escuché decir en años. Me acerqué y, por primera vez en tanto tiempo que no podía contar los años, lo toqué deliberadamente. No fue una acción automática, no fue el toque rutinario de una esposa que hace lo que se espera que haga. Fue un acto consciente de compasión. Puse mi mano sobre la suya, y sentí cómo temblaba. Sé, dije. Pero yo estoy aquí. Quería que supiera que, aunque todo lo demás en nuestra vida juntos había sido engaño y silencio, eso era verdad. Que lo enfrentaría mientras pudiera. Que no lo dejaría solo en la oscuridad que se acercaba. Y así fue como comenzó la siguiente fase de nuestras vidas. La fase en la que finalmente nos acercamos, pero solo porque él estaba perdiendo la capacidad de alejarse. Durante los primeros años de su enfermedad, Héctor intentó vivir como antes. Seguía saliendo. Seguía siendo evasivo. Pero cada vez se perdía más. Una vez regresó a casa sin recordar cómo había llegado. Otra vez, condujo a un barrio equivocado y fue traído por la policía, quien no tenía idea de quién era. Fue después de ese incidente que decidimos que no podía seguir manejando. Fue una discusión que tomó 3 días. Héctor insistía en que estaba bien. Yo insistía en que no era seguro. Nuestros hijos, cuando se lo mencioné por teléfono, apoyaron mi decisión. Pero fue un momento importante. Fue el momento en que se dio cuenta de que la enfermedad estaba ganando. De que gradualmente, se estaba quedando atrapado aquí conmigo, sin escapatoria posible. Los últimos años fueron diferentes. Sin la capacidad de conducir o dejar la casa solo, Héctor pasaba sus días en la casa, cada vez menos consciente de lo que sucedía alrededor de él. Olvidaba mi nombre a veces. Me llamaría señora o peor, a veces me confundía con su madre. Pero había momentos, pequeños espacios de claridad, donde volvía. Y en esos momentos, veía algo en sus ojos que finalmente se parecía al arrepentimiento. Lamento lo que he hecho, dijo una vez, durante uno de esos momentos raros. Estábamos sentados en la sala, viendo llover por la ventana. No habían pasado más de 5 minutos de que fuera completamente lucido y reconociera dónde estaba, quién era yo. Lo sé, respondí. ¿Me perdonas? Fue una pregunta simple. Y yo sabía que en 5 minutos, tal vez en 10, la olvidaría. Me olvidaría a mí. Se olvidaría de sus transgresiones. Volvería a ser un bebé en el cuerpo de un anciano, dependiendo de mí para todo. Pero en ese momento, mientras aún podía elegir, decidí decirle la verdad. No, dije. No te he perdonado. Pero eso no importa ahora. ¿Por qué no importa? Porque ya no eres el hombre que necesita perdonar. Ese hombre se está yendo. Y la persona que está siendo ahora no es responsable de lo que hizo. Metafóricamente hablando, habría muerto mucho antes de que su cuerpo finalmente se detuviera. La enfermedad lo fue borrando gradualmente, fragmento por fragmento, hasta que no quedó nada del hombre que fue. Pero en ese proceso de borrado, experimenté la muerte de Héctor en cámara lenta. Lo cuidé durante 7 años. 7 años de cambiar pañales de adulto,
de limpiar vómito, de ahogar los gritos cuando no reconocía la habitación en la que despertaba. 7 años de sostenerle la mano mientras su mente se desmoronaba. 7 años de estar allí, siendo testigo de su desaparición, día tras día. ¿Es eso matarlo? ¿Es ese acto de presenciar sin rescatar? Supongo que en cierto sentido, sí. Porque mientras lo cuidaba, mientras lo mantenía con vida a través de medicamentos y nutrición, también estaba permitiendo que muriera. Y al permitirlo, participé en su muerte. Fue en 2017 cuando su corazón finalmente se detuvo. Estábamos en el hospital, no en casa. Su cuerpo había comenzado a fallar de múltiples formas. Insuficiencia renal. Una infección que no podía combatir. La parca golpeando a la puerta de múltiples maneras simultáneamente. Yo estaba sosteniendo su mano. Como lo había hecho incontables veces durante esos 7 años. Y luego, simplemente dejó de latir. El doctor vino. Dijo que había muerto. Que lo sentía. Que era hora de llamar a mis hijos. Me quedé allí durante un largo tiempo, mirando su cara. Se veía pacífico de una manera que no lo había visto en décadas. Sin tensión. Sin secretos. Solo, nada. Y probablemente debería haber sentido alivio. Debería haber sentido que un peso era levantado. Pero lo que sentí fue vacío. Un vacío tan profundo que me pregunté si alguna vez podría ser llenado. Mis hijos llegaron esa noche. Lloraron. Rosa lloró especialmente duro, como si hubiera estado guardando esas lágrimas durante años, esperando este momento para finalmente soltarlas. ¿Cómo estás, mamá?, preguntó Felipe, quien había vuelto de su país hace años. Estoy bien, mentí. Era una mentira tan automática que casi no pensé en ello. Pero la verdad que no podía decirles, era que había estado esperando su muerte durante tanto tiempo que ahora no sabía quién era sin esa espera. Que mi vida había sido construida alrededor de la presencia de Héctor, primero como un esposo al que amaba, luego como un esposo al que toleraba, luego como un enfermo al que cuidaba, y ahora como un recuerdo al que no sabía cómo procesar. Fue después del funeral, durante el velatorio, cuando sucedió. Estaba sentada sola en mi casa, la gente finalmente se había ido, cuando encontré la llave. No sé cómo nunca la había notado antes. Estaba en un pequeño plato en el comedor, debajo de un servilletero de cerámica que había estado en la misma posición durante 30 años. No sé por qué, pero la llave abrió la puerta de esa habitación que nunca había podido nombrar. Dentro, encontré una habitación que no era la mía. No era de nuestros hijos. Fue la habitación de alguien más. Fotos en las paredes. Una cama pequeña. Ropa en el armario. Y en la mesilla de noche, fotografías. Fotografías de Héctor con una mujer que no era yo. Con una niña que reconocí como su hija, aunque nunca la había visto en persona. Con una vida completamente separada, construida en las paredes de una habitación que existía a menos de 30 metros de donde dormía. Así que eso era. Así era como lo hacía. No se iba a motel. No iba a departamentos de otros. Simplemente entraba a otra habitación de su propia casa, una casa que compartía conmigo, donde dormía otra vida, completamente separada de la mía. Y la puerta que siempre estaba cerrada era simplemente la ilusión de un límite. Porque no había límite. Él vivía en 2 mundos simultáneamente, y yo había estado en el peor todo el tiempo. Me senté en esa cama extraña y finalmente lloré. Lloré por los 32 años de silencio. Lloré por no haberme ido. Lloré por haber elegido la comodidad sobre la verdad. Lloré por la persona que podría haber sido si hubiera sido lo suficientemente valiente para enfrentar la realidad. Pero también lloré por él, porque ahora entendía algo que no había entendido antes. Que su infidelidad, sus secretos, su necesidad de vivir en 2 mundos, no era sobre mí en absoluto. No era porque no me amara lo suficiente, o porque amara a otra persona más. Simplemente era quien era él. Un hombre que nunca aprendió a vivir verdaderamente. Un hombre que pasó su vida entera huyendo de la verdad, construyendo mentiras, hasta que finalmente la enfermedad lo atrapó y no le permitió huir más. Y en su desvanecimiento, en su lentísima muerte mientras su mente se perdía,
finalmente había experimentado un tipo de justicia. No la venganza que yo había fantasizado en esos primeros años, sino algo más profundo. La justicia de tener que enfrentar tus propias acciones cuando no hay forma de escapar. Así que sí, lo maté. No con mis manos, sino con mi conocimiento silencioso de sus transgresiones. Lo maté lentamente, manteniéndolo cerca de mí, asegurándome de que no pudiera esconderse en esa otra habitación, en esa otra vida. Lo maté haciéndome testigo de todo lo que era, y permitiendo que supiera que lo sabía. El odio que vi en sus ojos durante esos últimos 32 años no era realmente odio. Era culpa. Era la culpa de un hombre que sabía que era conocido, completamente, sin ilusión. La culpa de ser visto en tu verdadera forma y ser amado de todas formas. Hay una palabra para eso. Es peor que el odio, porque el odio es pasional, es violento, es capaz de generar compasión. Pero ser conocido en tu peor forma y ser amado de todas formas, eso es una prisión sin barras. Ahora tengo 67 años, y vivo sola en una casa que conoce demasiados secretos. Limpio la habitación que encontré. He sacado los muebles, las fotos. Pero aún puedo ver el fantasma de esa otra vida en las paredes. Mis hijos me han pedido que me mude. No deberías estar sola, dice Rosa. Y tiene razón. No debería estar sola. Pero es lo que merezco, creo. Este silencio. Esta soledad. Esta vida que construí eligiendo ignorancia sobre verdad. Aunque, a veces, tarde en la noche, me pregunto si realmente había una opción. Si realmente tuve la capacidad de irme, o si el mío me había paralizado tan completamente que la salida nunca fue realmente una opción. Los arrepentimientos son cosas complicadas. Porque es difícil arrepentirse de decisiones que parecían inevitables en el momento en que las tomaste. Que parecían ser la única elección posible dadas las circunstancias. Pero si pudiera volver atrás, si pudiera hablar con la Marta de 22 años en ese salón de baile, ¿qué le diría? Le diría que el hombre que estás a punto de conocer es hermoso. ¿Que te hará reír? Que te hará sentir como si fueras lo más importante en el mundo durante los primeros años de tu vida juntos. Pero también le diría que hay límites a lo que es tolerar en nombre del amor. Que tu alma tiene valor. Que tu verdad importa. Que la soledad es preferible a la complicidad. Que el silencio que crees que es poder es realmente solo una forma lenta de muerte. Le diría que cuando encuentres esa libreta, no la quemes. La lleves a la policía o la uses para reclamar tu derecho a una vida diferente. Que no construyas una vida alrededor de la mentira de otra persona. Que el precio del perdón es demasiado alto cuando es el único idioma que hablan en tu matrimonio. Pero supongo que ya no me escucharía. Porque yo no habría escuchado, en ese momento. Cuando estás joven, cuando crees en el poder redentor del amor, cuando piensas que tu capacidad de perdonar es en realidad tu superpoder, no puedes imaginar un futuro donde el silencio se convierte en tu prisión. Así que escribí un diario durante todos esos años. 45 años de mis pensamientos, guardados en un cajón bajo llave. Anotaciones sobre días en los que no podía seguir fingiendo que todo estaba bien. Momentos en los que quería irme pero no pude. Instantes en los que vi a mi marido y no reconocí al hombre que amé. Es en ese diario donde está la verdadera confesión. No aquí, no con todas ustedes escuchando. Porque este es solo el cuento de la carne. El diario es la verdad del hueso. Y pronto, ese diario saldrá a la luz. Mis hijos merecen saber. Merecen entender que los sacrificios que hice no fueron nobles. Fueron pequeñas traiciones diarias contra mí misma. Y quizás, al leerlo, entenderán que a veces el amor no salva. A veces solo entierra. He vivido lo suficiente para saber que no hay respuestas claras. Que la vida es mucho más complicada que los cuentos que nos cuentan. Que las víctimas y los villanos rara vez son tan simples como queremos que sean. Héctor era un hombre roto que vivía una vida rotas. Yo era una mujer asustada que elegía el conocimiento sobre la confrontación. Juntos, construimos una mentira que parecía cómoda desde la distancia, pero que se desmorona si la tocas demasiado de cerca. Así que eso es. Eso es quién soy. Eso es lo que hice.
Eso es como pasé 54 años de mi vida viviendo una mentira que no era completamente mía, pero de la cual fui completamente responsable. Si llegaste hasta aquí, si escuchaste toda mi historia, te pido que no creas que esto es simplemente un cuento de traición. Es un cuento sobre las formas en que nos traicionamos a nosotros mismos. Sobre cómo el miedo puede parecer amor. Sobre cómo el silencio puede parecer paz. Es un cuento sobre cómo los fantasmas no son cosas que están muertas. Los fantasmas son partes vivas de nosotros que no pueden descansar porque nunca fueron verdaderamente honradas. Mi fantasma, ahora, es la vida que podría haber vivido. La mujer que podría haber sido si hubiera sido lo suficientemente valiente para ser verdadera. Y es ese fantasma al que finalmente, después de todos estos años, estoy dispuesta a enfrentar. Cuéntame en los comentarios, ¿has guardado un secreto que te ha pesado? ¿Has elegido la comodidad sobre la verdad? ¿Has vivido una vida que no era completamente tuya? No estás solo. Yo estoy aquí, y esta comunidad está aquí, para escucharte sin juzgar. Porque el perdón verdadero no comienza con perdonar a otro. Comienza con perdonarse a uno mismo por todo lo que toleraste cuando merecías más. Te mando un abrazo, donde sea que estés. Y espero leerte en los comentarios.